propulsión que nos impulsa siempre hacia adelante. Entonces, nunca se agota. Si hay deseo, hay posibilidad. Si hay posibilidad, hay, digamos, un espacio en donde pueda haber algo que encontremos juntos. Por eso, también entender la educación y el aprendizaje como encuentro es primero que entendamos que ya sea en el plano del amor de pareja, ya sea en el plano del amor de amistad, ya sea en el plano de la educación, si no puedo trabajar el tema de la diferencia, no puedo entender la idea de proximidad. El otro no es un otro yo, no debe ser un igual a mí. Si el otro es un igual a mí, lo que hago es vivir una masturbación de a dos. Hay gente que puede estar en la cama 30 años y lo único que hizo es una masturbación de a dos, porque nunca se encontró con el otro sexualmente, porque el otro no es un diferente, es un otro yo. O un fetiche, que es lo más parecido a una muñeca inflable, porque no hubo una relación sexual. ¿Por qué? Porque también se piensa muchas veces que la palabra y el juego tiene que estar en la niñez, cuando en realidad, si el juego desaparece en la vida del adulto, la pareja se agota en la rutina. Si no se habla, se actúa, y el actuar sin palabras termina en el sinsentido. Y la educación bien entendida es dialogar. ¿Qué quiere decir la palabra logos? Razón, coherencia, sentido. Y si deriva de la palabra legei, quiere decir palabra. Por eso, en la traducción griega del Génesis dicen al principio era el logos, la palabra. Y totalmente. ¿Y saben qué es una palabra que tiene como antesala un nosotros? Si lo vamos al plano teologal, hay un triálogo antes de que nosotros existamos en este mundo, porque Dios es 3 personas en una. O sea que nacimos del nosotros, estamos llamados a nosotros. Estamos llamados a ser comunidad. ¿Y cuál es la diferencia entre la discusión y el diálogo? Que el diálogo primero sabe, reconoce que el otro no es un otro yo. No tiene que ser igual a mí. Está bien en una etapa de noviecitos, que te dicen, ¿por qué lo traes? Es hermoso, es un chicho, un bombón. Es fantástico, porque yo le deposito todo lo que creo que es él. Y él no me dice que no, obviamente, porque viene bien. ¿Está? Pero pasan 4 meses, 5 meses y vos sabés que es narigón. Claro, comienzo a ver que el otro no es lo que yo proyecto, que ya tiene chinche, que no le gusta tal cosa. Pero ahí recién aparece el diferente. Si el otro no es un diferente, yo estoy en una etapa narcisista. Y hay muchos matrimonios que mueren cuando verdaderamente encuentran que el otro es un diferente. Para poder crecer tiene que haber diferencia. Dice Lenin Tralgo, que es un médico y filósofo español que falleció ya, pero que tiene un libro fantástico que se llama La realidad del otro. Dice, la diferencia es salud mental y salud espiritual. Si no podemos reconocer y aceptar la diferencia, no se puede producir algo diferente en nosotros. Cuando nos encontramos con el diferente, se produce ese tercer logos, que no es tuyo ni es mío, justamente es del encuentro. Que si no nos hubiésemos encontrado, porque fíjense lo irónico, ¿no? La palabra encuentro quiere decir en contra, confrontar. El conflicto está en la vida del ser humano. No hay que tapar el conflicto ni escapar, es parte de la vida. El conflicto es vida. Entonces, de ese encuentro entre 2 logos aparece una terceridad que nos alimenta a ambos y que es producto del encuentro. Y por eso una relación educativa, de pareja, de amistad, de lo que sea, puede continuar, desarrollarse y crecer. Si no hay diferencia, no hay otredad en un sentido de proximidad, y por eso tampoco después hay nosotros
y hay algo nuestro, no hay un proyecto. Sino que muchas veces, por eso a mí tengo mis críticas, ya lo hemos compartido con Jorge en algunas cuestiones en algunas formaciones prematrimoniales que se habla de amor complementario. Para mí, cuando hay amor complementario, uno muere. Porque si yo soy complemento del otro, es como una pieza que me encastro en el otro. Son piezas. Y a la vez pierde la dinámica al ser complementario, porque queda ahí. En cambio, un amor convergente de encuentro es dinámico. Y se sigue alimentando y sigue creciendo. ¿Se entiende? En la educación pasa lo mismo. En definitiva, mis estimados y queridos amigos, el amor es la clave de un buen liderazgo y de una educación a la manera de Jesucristo. La pedagogía de Jesucristo es la pedagogía del amor. Y si yo no estoy enamorado, voy a seguir por el orden del deber. Y en la medida que esté en el orden del deber dando clases, me voy a cansar. En cambio, si estoy en el orden del deseo, siempre voy a encontrar una forma de seguir compartiendo. En resumen, ahí dice: educar es un proceso de personalización que abarca el ser humano total. Un hombre educado es esencialmente quien obra habitualmente bien, con libertad, con sentido social y con apertura a la trascendencia. Algo que decía Víctor Frank cuando llegó a Estados Unidos a dar una conferencia, el creador de la logoterapia, que habla del sentido de la vida. Decía: a la estatua de la libertad a su derecha le haría falta la estatua de la responsabilidad. Porque no solamente hay que hablar de libertad, de esta tensión entre libertad y responsabilidad. Y la apertura a la trascendencia. En muchos casos la educación actual, decíamos hoy en el análisis, es inmanentista, inmanere, que pertenece al uno. No habilita la trascendencia a salir más allá de uno. Nuestra condición como seres humanos somos existencia e insistencia. Salimos y entramos. Tenemos esa condición, esa posibilidad de ser un adentro y un afuera. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos todo el tiempo afuera? ¿Qué pasa cuando no estamos en casa? Se apodera la suegra. Para realizar eficazmente una tarea educativa y evangelizadora es preciso, decía Laín Hidalgo Astaldi, hoy más que nunca estar atentos a los signos de los tiempos y ver los impactos positivos y negativos que ejercen sobre la juventud actual. En los 80 decía esto Hidalgo Astaldi. Fíjense qué visionario el hombre. ¿Cómo leer las nuevas pobrezas? En la educación hay nuevas pobrezas. Nosotros seguimos con ir a Calcuta, ir allá, misionarios. ¿Y las pobrezas actuales? ¿Quién responde? Y Don Orione, un santo que hace poco fue canonizado, el de los cotolengos, recordarán, decía: estar a la cabeza de los tiempos, muchachos, le decía a esos religiosos. Tenemos que estar a la cabeza de los tiempos. De leer los signos de los tiempos y las nuevas pobrezas y ver ahora qué nos pide Dios para hoy, para este grupo de gente. En Educación y Proyecto de Vida, este libro que yo les decía, dice: la tarea de educar como empeño de ayudar al hombre a lograr su plenitud ha de partir de una adecuada concepción del hombre como persona en comunidad de personas. Otro autor que yo les recomiendo, que por ahí no se consigue, es García Oso, no sé si lo leyeron. Él habla de educación personalizada. El diálogo, dice abajo, el diálogo auténtico es el diálogo que corresponde a la comunidad familiar, porque en él se establece una auténtica comunicación personal como una dimensión del principio que decíamos de relacionabilidad y apertura personal. Somos seres relacionales, somos seres de palabra. Sin palabra actuamos. Por eso la cuestión de la violencia. Nosotros estamos en esta tensión como seres humanos entre motivación inicial, deseo,
proyecto de vida, proceso humano y gracia de vida. En esa tensión estamos nosotros. Y la idea justamente es establecer que si entendemos una vida en educar, una educación para la vida, que es una educación personalizante y personalizadora, respeta la idea del logos para que no se pierda la integridad y tiene en cuenta este proceso. Y en esto entra en juego todas las dimensiones. Ahí faltaría epistemología, ¿no? Pero es una dinámica abierta y ahí está la dimensión espiritual. Esta dinámica. Decía otro autor, los hombres que tienen palabras significativas son los que tienen silencios significativos. Veamos cuántos silencios tenemos nosotros, digamos. Lo de la otredad, esta es la temática que decíamos del tema de como salud mental y espiritual, la figura, yo creo que ahí Entrado decía, no hay en Occidente una lectura más clara de la idea de proximidad, de la idea de otredad, que en la parábola del buen samaritano. Se sintetiza. ¿Por qué? Porque el samaritano, ¿quién era? Era el enemigo. Era el diferente, pero en serio. Porque en esa época, en la época de Jesús, el prójimo era el de la misma nacionalidad. Jesús pone algo nuevo en juego. Es el diferente, tan diferente que a veces es mi opuesto. La posibilidad de convivir con lo diferente nos permite a nosotros también crecer. Cuando comenzamos a sentir que no podemos con la diferencia es porque algo de nosotros tenemos que trabajar. Bueno, hay algunos de los libros que tenía presente, digamos, por ahí, entre otros, pero que por ahí les voy a ir pasando. Lástima que por ahí no tenemos señal porque le quería mostrar las sugerencias y ahora les muestro algunas películas con algunos temas para que ustedes, si quieren, puedan tener presente. A mí me encantó una frase del santo fundador, digamos, de los Caminos de Lerli, San Camilo. Decía esto de la función del encuentro, digo, para que no creamos que en esta misión, en este apostolado de ser educadores, solamente salvamos vidas, también nos salvamos nosotros. Camilo decía, todos tenemos una herida y un poder de sanación. Cuando nos encontramos, mutuamente nos sanamos. Todos tenemos una herida y un poder de sanación. Todos los que estamos acá, en algún lugar. Cuando nos encontramos verdaderamente, nos sanamos. El encuentro es sanador. Y la diferencia como posibilidad es crecimiento. Para algunos temas que me pedían rápidamente. Por ejemplo, con el tema, ¿se ve ahí? Más o menos. Con el tema del biopoder, que está muy actual, y las redes, la cuestión de si alguno echó el panóptico, la idea de panóptico, la idea de vigilar y castigar, los sistemas de poder en el cuerpo. Bueno, yo trabajo con enemigo público, estamos hablando de autores como Deleuze, Foucault, Agamben, la biopolítica, que se habla mucho, el poder que atraviesa los cuerpos, la ortopedia que se genera a través de los discursos y a través de las prácticas sociales. Tenemos Truman Show, ¿se acuerdan de eso? ¿La vieron? El show de Truman, que fue la puerta para lo que hoy conocemos como Gran Hermano. El hecho de, justamente otra de las cuestiones de este mundo en que vivimos, es que la intimidad también se tiene que exponer. No queda nada guardado al azar, todo tiene que ser expuesto. El Gran Hermano es eso, exponer la intimidad. Por eso es tan difícil hablar de intimidad, porque ahora hay que exponer hasta la intimidad. Enemigo público, dos actorazos, están ahí, ¿lo ven? ¿Se ve? Esta es la película más o menos, quizás si ajustamos un poquito el cañón. Esta, Enemigo público. Es interesante ver
toda esta cuestión. La Red con Sandra Bullock. Efecto Dominó es una película interesante porque queda todo un pueblo en oscuras, sin luz y sin comunicación, y todo lo que genera el rumor y las creencias a través del miedo y la desconfianza en el otro. Matrix, yo trabajo en la caverna de Platón con Matrix, por ejemplo. Bueno. ¿Hay alguno de ustedes que trabaja con filosofía, de los que está acá? Pero es interesante ver, ¿vieron Matrix, no? La 1. Es interesantísimo ver esto del paradigma de los sistemas cuando él se saca el cable, está conectado. Es la caverna de Platón. Es poder ver desde otro lugar la realidad, ¿no? Muchas veces vemos desde donde nos enseñaron a ver. Para orientación vocacional, yo voy a ocupar estas películas. ¿Se ven ahí? Cielo de Octubre es esa que le decía, que está muy buena. Una historia verídica, que son chicos que vivían en un pueblo minero y que no querían ser mineros, querían ser otra cosa, pero estaban condenados a ser mineros, como sus padres. Y gracias a una docente que está ahí en la foto, ella es la que incentiva a que ganaran un premio, y el que hace del personaje termina trabajando después en la NASA. O sea, digo, cuando tenemos esto que me compartían ustedes, chicos que dicen, bueno, pero yo no puedo otra cosa. Hombres de Honor, muy buena también la película, también muestra esta situación. Es el primer hombre de color buzo de rescate, historia verídica, y que para más sigue defendiendo su vocación, aún se corta una pierna para poder seguir trabajando, para seguir su vocación. Es una historia verídica. Y cuando le dice, en la empresa de la Marina, perdón, le dice él cuando están en juicio, yo nunca entendí que la Marina sea una empresa. La Marina es mi vocación, mi vida, no es una empresa. Lo podemos llamar de distintas maneras, pero jamás como una empresa. El mismo autor, hace esta película que también es una historia verídica, Manos Milagrosas, que es el primer cirujano de color que hace la primera cirugía de unos hermanos siameses que los separan. Es una historia verídica. Billy Elliot también no solamente se puede trabajar el tema de la diferencia, el conflicto, la idea de que no todo bailarín es homosexual, es una historia verídica, todo el proceso de búsqueda de su identidad. En busca de la felicidad, la habrán visto también, muy linda. Y después, Ratatouille, a mí me encanta. ¿Sí? Con Honores, también una película fantástica. El Delfín, también está esta inquietud. Él siente cuando se permite que la interioridad le hable, él se da cuenta que tiene que buscar el océano y no el lugar en donde está. Y hay toda una cuestión interesante. El juego que es historia también es una historia verídica. ¿Sí? Bueno, Pachada también es una historia verídica. Y yo trabajo, por ejemplo, con el Hombre Araña 2, de la primera versión, cuando, no sé si ustedes recuerdan que él va perdiendo la fuerza, va perdiendo su capacidad, entra en conflicto o si quiere ser científico o quiere ser un héroe. Y bueno, es interesante el dilema que se le presenta, digamos, a él en ese momento. Otro tema, ¿no? Capaz que lo vieron. La violencia en el noviazgo. Yo trabajo, hace poco dieron, ¿no? Reviving Ofelia, no sé si la vieron. Para trabajar con adolescentes está muy buena. Y después las otras 3, 4 que hablan justamente de violencia, ¿no? Obviamente que esto yo le estoy diciendo
las películas. Nosotros nos tendríamos que sentar a armar una guía de trabajo. O sea, ¿qué me pasó en algunos colegios? Darío, ¿me pasás las películas? ¡Tac! Y pongo la película. No es milagroso el tema, ¿no? Yo te paso la película, pero nos sentamos. A ver, ¿qué materias das vos? Tal, vos tal, vos tal. Bueno, nos sentamos y vemos la película y hacemos una guía de trabajo. Vos desde sociología, vos desde filosofía, vos desde ética, vos desde tal. Usamos la misma película y hacemos una guía de trabajo. ¿Qué bibliografía podemos utilizar, Darío? Bien, podemos utilizar esta. ¿Se entiende? Así se transforma en una herramienta de trabajo. Si no es tapar baches, tapar agujeros. Es cuando queremos una herida que es para cirugía, la tapamos con una curita. O sea, involucra que nos sentemos a ver la película, a ver el dibujito, a ponernos en qué están nuestros chicos, y de ahí es más comenzar a organizar y hacer herramientas. Las herramientas están dispersas pero necesitan la organización. ¿Quién va a dar la organización? Nosotros. Bueno, estas son películas para trabajar el tema de la pedofilia y la pederastría, que también es un tema que nos llevaría toda una jornada a trabajarlo, ¿sí? Y bueno, esto también, otro tema que está muy en boga, que justamente hace poco estuve hablando con la gente que trabaja con Marta Peloni, para trabajar la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Los nuevos tipos de esclavitud. Y están muy buenas las películas, ¿no? Para trabajar como disparadores y hacer que los adolescentes hablen sobre esto, porque por ahí no se toma conciencia de la cantidad de situaciones que se están dando en nuestra zona. ¿Conocen algunas de las películas? ¿La han visto? Búsqueda Implacable sí la pasaron, pero ¿por qué? ¿Por qué le gusta más por ahí a los chicos? Porque tiene mucha acción, ¿sí? Pero después, La Verdad Oculta no tiene tanta acción, pero te muestra cuestiones. Ahora, estas dos son muy fuertes y se las recomiendo. Crimen sin perdón, tiene distintos nombres: tráfico de mujeres, y está la otra, tráfico humano. Esas dos son muy fuertes, pero te muestran toda la situación real. La cuestión del hablante, por ejemplo, que en la jerga se usa, digamos, ¿no? Y cómo la persona pierde hasta su identidad, se transforma en un objeto. Es muy fuerte, pero es para trabajar. Y así otras, que por ejemplo para el tema del embarazo o para algunas situaciones, yo hago una comparación entre embarazo adolescente entre dos películas. Juno, no sé si la vieron, y Madre a los 16. Y también ver cómo se dispone como dispositivo diferente la cuestión de la adopción en ambos casos. Después hay otra que se llama Hip Hop Ketchup, que está muy buena, digamos, ¿no? Para trabajar entre nosotros docentes y reflexionar y demás, yo trabajo con Al Maestro con Cariño, Apóyate en mí, Black, que es una película hindú premiada muy buena, se la recomiendo. ¿Cómo? No. Diarios de la calle, ¿sí? Detrás de la pizarra, El Coach Carter, son películas, y sin olvidarme de mi amigo Don Bosco. Hay una parte en esto del método preventivo que sigue siendo pensado y viéndolo desde Don Bosco tan actual, que o sea, los orionitas lo llamaron después, le dieron un toque y le llamaron el método paterno cristiano, pero que tiene el cruzamiento entre el método preventivo y este autor que recién ahora se puede leer porque estaba prohibido, que es Rosmini. Esas cuestiones que tenemos como institución también a veces. Rosmini fue condenado en su momento por la Iglesia y ahora el Papa Benedicto le había levantado la sanción, digamos, ¿no?
Escribió las 5 llagas de la iglesia, y en realidad una de las llagas era que él decía que la iglesia tenía que hablar, las misas tenían que ser en el idioma de cada pueblo. Claro, se adelantó en el tiempo, ¿no? Y a veces también los diccionarios pagan caro, digamos, esto, pero contemporáneo de Don Bosco, Rospini, para que lo ubique más o menos en el tiempo. Bueno, después hay uno que trabaja bandera como maestro de danza, que va a una escuela pública, no sé si la vieron, esa está muy buena también. Como se llama, bueno, yo esto después podemos ir compartiendo. Otro, el Club de los Esperadores, no sé si lo vieron, y el clásico de la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Sí? Capaz que esa también la vieron, digamos. Hay un videito cortito que quería compartir con ustedes y después dejar abierto, leemos las preguntas y queda también, a ver si se escucha. Obstáculos. Voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros, mis ambiciones y mis sueños están en esa ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro, lo que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos, todo eso está en esa ciudad. Sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Siento que me canso un poco más, pero no importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja impide mi paso. Temo, dudo, me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo. Sigo caminando. Unos metros más adelante aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera. Y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. De pronto me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que están allí para construir un puente. Nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas, o días, o meses. El puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca. No dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos. Tomo aire. De pronto veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? ¿Por qué?
El niño se encoge de hombros y me contesta: